En este video veremos el equilibrio. Cuando la fuerza neta que actúa sobre algo es cero, veíamos por la primera ley de Newton que este algo debía permanecer en reposo, o al menos en un movimiento rectilíneo uniforme. A este equilibrio le llamamos equilibrio mecánico. Escrito en términos algebraicos, decíamos que la fuerza neta es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto. Vamos a suponer que sobre este objeto solo actúan dos fuerzas, F1 y F2. Si estamos en equilibrio, es decir, si la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero, entonces decimos que Fn es cero, un vector cero, es decir, 0 newton. Pasando a a restar uno de esos dos términos, nos quedaría que fuerza 1 es igual a menos fuerza 2. En otras palabras, si tenemos un objeto y sobre él solo actúan dos fuerzas, entonces para que esté en equilibrio, estas dos fuerzas deben ser idénticas y en sentido contrario. Entonces aquí tenemos F1 y F1 es lo mismo que menos F2. De la misma manera podemos generalizar para más fuerzas. Entonces, en general, si tenemos Fn, la fuerza neta, y como sabemos que esta fuerza neta es la sumatoria de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto, decimos que está en equilibrio si esa sumatoria da cero. Esto es en general. En general. Y acá vamos a escribir caso con dos esferas. Perdón, con dos fuerzas. Caso, dos fuerzas. Dos fuerzas. Veamos un ejemplo. El andamio está en equilibrio. La persona en medio de él pesa 250 newton y las fuerzas en cada cuerda son de 200 newton. ¿Cuál es el peso del andamio? Vamos a dibujar el andamio que hacen referencia. Un andamio básicamente se puede representar por medio de una línea recta y vamos a pintar las dos cuerdas, una por un lado y la otra por el otro. Acá nos mencionan que hay una persona en medio. Vamos a pintar la persona. Entonces, esta persona está acá y sobre esta persona hay una fuerza que la empuja hacia la tierra por su peso de 250 newton. 250 newton. A cada lado del andamio hay fuerzas que lo sostienen de 200 newton. Entonces tenemos una fuerza de esta cuerda y una fuerza de esta cuerda. Dos fuerzas idénticas de 200 newton. Por eso la magnitud o el largo del vector es el mismo. 200 newton y por acá 200 newton. Sin embargo, el mismo andamio también pesa, ¿cierto? Ese peso estará aproximadamente también en el centro. Vamos a dibujar un poco antes, un poco alejado de esta
línea roja, no sabemos si es más largo o más alto. Vamos a hacerlo así, suponiendo que es menos pesado que el peso de la persona. Por eso el vector verde es un poco más pequeño. Y este es el vector, esta fuerza es la que hacen referencia. Vamos a denotar como WA el peso del andamio, el cual es totalmente desconocido. Fíjense que para resolver un problema siempre es importante dibujar y representar las magnitudes o vectores sobre el dibujo. Entonces, decíamos que para que algo esté en equilibrio, o sea, algo esté en reposo, es necesario que la fuerza neta sea cero. Entonces sumamos todas las fuerzas que hay. Una de ellas, la fuerza neta, una de ellas es 200 newton. Otra fuerza que tenemos es 200 newton. Muy importante antes de continuar, es representar un sistema de referencia. Supongamos que lo podemos hacer por acá. Nuestro sistema de referencia es positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Entonces, de esa manera, entonces decimos que 200 newton, como la flecha va hacia arriba y va en la misma dirección del sistema de referencia, entonces decimos que este vector, esta magnitud, es positiva, 200 newton. Continuando entonces, como este vector va en contra de este sistema de referencia, va hacia abajo, entonces sería negativo, menos 250 newton. Y falta el peso del andamio, que es desconocido. Entonces, menos, porque va hacia abajo, menos W sub A. Para que esté en equilibrio, esas fuerzas deben dar cero. Y es que el señor ni el andamio está moviendo, entonces están en equilibrio. Entonces, igualamos esto a 0 newton. 200 más 200, 400, menos 250, nos da 150 newton. Es el resultado que nos da esto. Menos W sub A, decimos que es igual a 0 newton. Pasamos el 150 o mejor el W sub A al otro lado. Entonces nos quedaría 150 newton es igual a 0 newton más W sub A. 0 más W pues da 0. Entonces llegamos a la conclusión que W sub A es igual a 150 newton. Esa sería entonces la solución. Muchísimas gracias.